Bienvenida a un nuevo episodio de Respira. Hoy nos encontramos en este maravilloso espacio en el Hotel Cool Rooms Palacio de Atocha para hablar de un tema muy interesante que es cómo equilibrar las hormonas y cómo recuperar nuestra energía. Para hablar de ello nos encontramos con Rocío Pérez, que es cofundadora de B-Levels y además es nutricionista y experta en entrenamiento personal integral. Rocío, bienvenida. Muchas gracias Inma por invitarme a este espacio tan guay. La verdad que es un gusto, yo creo que la conversación aquí va a fluir muy bien. Sí. Y nada, y enhorabuena por este proyecto tan bonito y tan pues para la mujer, ¿no? Que al final es nuestro campo. Así que nada, Muchísimas encantada. gracias. Lo acabas de decir, no he mencionado que estás especializada en la salud hormonal de la mujer y es un tema Exacto. que vamos a tratar muchísimo en la conversación de hoy. Bienvenida, Rocío. Pues Rocío, yo quería preguntarte para romper un poquito el hielo sobre nutrición y sobre cómo lo que comemos a diario nos afecta en nuestra salud y sobre todo en cómo nos sentimos, porque claro, muchas veces decimos, bueno, tengo dolor de cabeza, tengo dolor de tripa, me siento regular, pero no lo solemos asociar a la nutrición, lo asociamos a otras cosas, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista como experta, ¿cómo crees que influye la alimentación? O sea, dicho como muy corto, todo, ¿no? Porque Todo. no, lo que tú dices, o sea, no terminamos de tomar conciencia porque comer es algo que lo tenemos como totalmente, o sea, como un acto casi como involuntario, aunque no lo es, o sea, el hecho de comer es muy consciente, luego todo lo que ocurre dentro ya no participamos, pero sí que tenemos esa capacidad de elección de inicio, ¿no? Entonces, cada vez que comemos, cada bocado que damos, es información que le estamos dando a nuestras células. O sea, cuando hablamos de hormonas, cuando hablamos de neurotransmisores, no estamos hablando de cosas que flotan por nuestra sangre, o sea, son mensajeros que llevan información. Y esa información es una información que tiene una comunicación bidireccional, es decir, que nuestras hormonas, que lo que comemos influye a nuestras hormonas, a cómo nos sentimos, pero es que cómo nos sentimos y nuestras hormonas influyen también a la hora de tomar elecciones con la comida. Y estamos hartos, ¿no?, de ver a típica persona que no duerme, súper cansada o con cambios de biorritmos, una mamá en posparto, por ejemplo, ¿no?, ahora que estamos con De el esto tema, vamos a hablar mucho que hoy. tiene muchísima tendencia a azúcar, a comer peor. ¿Por qué? Eso no es casualidad. Hay alteraciones en el eje cortisol, hormonas, todo lo que es nuestro eje suprarrenal, nuestra sensibilidad a la insulina. O sea, hay toda una batería y una serie de rutas y cascadas hormonales que tienen un impacto directo en cómo nos sentimos, incluso en cómo percibimos el mundo. Y viceversa, cómo nos sentimos y cómo percibimos el mundo va a afectar a la hora de tomar elecciones en cuanto a lo que queremos comer, ¿no? Bueno, qué interesante lo que estás Mm, comentando. mm, Yo estoy en pleno posparto, tengo una niña pequeñita, Martina, y tengo que decirte que no he comido tan mal en mi claro, vida. ¿Por qué? Y soy una cansancio, persona que me cuido, claro, ¿eh? Yo me cuido claro. muchísimo, pero nunca he comido tan mal. O ¿Por sea, qué nos pasa porque esto, Rocío? literalmente cuando una está en una situación de cansancio, sobre todo cuando eres mamá, ¿no? De repente tú pasas como a un último plano. Entonces, todo lo que tiene que ver contigo, que antes estaba quizá como más en primera línea, ya no. Entonces, de alguna manera es como que generamos una desconexión interna porque nos volcamos y esto al final puro instinto de supervivencia. O sea, el ser humano y la propia evolución está pensada así, para que tú te olvides un poquito de ti y des tu vida. Puedas prestar atención, ¿no? Exacto. Entonces, claro, por eso es tan importante, creo, hoy en día ese conocimiento y ese autoconocimiento, porque de esta manera vamos a poder tomar elecciones y también vamos a poder disculparnos frente a un estado de humor inadecuado. Podemos hacer partícipe a nuestra pareja para que entienda, oye, qué está ocurriendo hormonalmente y cómo me estoy sintiendo anímicamente, que quizá necesito un ratito de moverme, que necesito un ratito de descargar, que necesito para luego poder estar más presente con la familia, ¿no? Yo, para mí eso es como un impepinable en mi casa, mi marido lo sabe, ¿no? Como yo estoy 24/7, bueno, no estoy 23/7 porque hay una hora que la necesito para moverme y, por supuesto, la nutrición es un no negociable. Y es una nutrición que no quiero como pasarme al dogma y a generar culpa, en el sentido de que a veces un 7 es mucho mejor que un 10
a Es que esto costa de ocurre tu mucho, la estrés. culpa también, Claro. porque claro, no me estoy cuidando, estoy comiendo fatal, entramos en un bucle, Y eso ¿verdad? es más enemigo aún. O sea, el hecho de encima, con toda la que tenemos, estar boicoteándonos porque no estoy en la talla de cuando antes de dar a luz o cuando antes de quedarme embarazada es súper tóxico también. Estamos hablando de tóxicos, pero es que no hay nada más tóxico que una emoción negativa. Entonces, por no irme por las ramas, a tu pregunta, sobre todo el principal culpable, aunque siempre hay una suma de factores, suele ser un mal descanso que tiene, o sea, los biorritmos, el ir con el sol, el generar, el no estar expuesto a pantallas por la noche, este multitasking, el cerebro entra como en un automatismo, te agota, o sea, Piloto automático. exacto. Yo soy súper fan de Nazaret Castellanos, que seguro que sabes Sí, quién es, claro. que es neurocientífica y ella lo explica súper bien. El cerebro no es capaz de hacer mil o dos cosas o tres cosas a la vez. Lo que hace es que estás como pivotando todo el rato de una a otra, de una a otra, de una a otra, y eso genera hormonalmente una cascada de catecolaminas, de cortisol, de hormonas de estrés que tienen su impacto después. Entonces, si tú estás pensando en la compra, en la niña, en el proyecto nuevo, en que tienes que hacer deporte, que lo que comes no está siendo adecuado, que encima no te ves bien, que eso nos ponemos así, Como leonas exacto, y tensas. dices, pues recompensa rápida y energía rápida, glucosa, en forma de, y te aparecen imágenes en la mente. Pan, bollo, pasta. Esto es cuando el viernes por la noche llega ese momento de decir, me Claro, merezco una hamburguesa. exacto. Cojo el teléfono o a través de una aplicación me pido una hamburguesa a Sí, domicilio, comida rápida, ¿no? Estás hablando de este tipo de y no digo que sí, y comportamientos. no digo, no quiero demonizar eso, o sea, No, ni mucho eso menos. en un contexto adecuado, en una calma, está bien. Ahora, estar con prisa, estar ansiosa, estar con la niña y pidiendo el globo y tal, es Esto es como, lo que no es correcto. claro. Y luego otro error que yo veo muy común es que empezamos el día con mucho propósito o empezamos el lunes con mucho propósito, ayunos, dietas low carb, esto ya está como y en un contexto de estrés. Entonces, en un contexto de estrés no paramos de recibir inputs de redes, de Google, de ChatGPT, o sea, Constantemente. constante. Entonces tú tienes como el run todo el día, sumado a todo lo que tienes que hacer. Entonces tú empiezas tu día y dices, bueno, hoy hago un ayuno intermitente y no voy a desayunar. Me salto el desayuno, tú ya estás así porque no has dormido nada con la niña. Llega al mediodía y dices, bueno, tengo mucho curro, una ensaladita, si eso me pongo un poquito de aguacate y tiro. No me voy a poner mucha proteína, no voy a ser que me ponga como un hombre, ¿no? Pero, porque esto también es un temazo, el tema de la proteína. Entonces, y me quedo ahí. Y llega la noche y, digo, y te relajas, estás un rato en el sofá y te pones a ver una serie y entras como en el piloto automático de serie, desconexión y encima te pones alguna basurilla para no pensar, ¿no? Y ahí es cuando sale la leona. ¿Por qué? Porque contra el hambre no podemos luchar jamás. Es un instinto, al igual que tienes el instinto de supervivencia de cuidar a tu cría, tienes el instinto de que tienes Instinto hambre. natural, Exacto, o intrínseco. sea, entonces hay ahí una señalización de determinadas hormonas que tienen que ver con la saciedad, leptina, grelina, tal, que cuando caen, insulina o picos de insulina bajos, te pide el cuerpo un chute de energía muy rápido. ¿Y tú a qué vas? Pues según si te tira más el dulce o salado, pero a energía rápida y estás ahí como en un bucle, ¿no? Qué bucle. Bueno, yo me siento súper identificada y creo que muchas de las mamis que nos están escuchando y nos están viendo también, ¿no? Y bueno, creo que es interesante darle visibilidad a este tema y Claro. saber bueno, que hay maneras de llevar este tema, ¿no? Yo quería preguntarte, Rocío, ¿cuáles son las señales del cuerpo que nos indican que hay un desequilibrio emocional? Porque el cuerpo, antes de petar, avisa. ¿Cuáles Exacto. son esas señales? Sí, a mí me encanta, ¿no? Como yo lo digo muchísimo en consultas, el cuerpo va susurrando y a veces con la desconexión o con la rapidez con la que vivimos, no escuchamos el susurro, entonces empieza a chillar y su manera de chillar es la enfermedad. O sea, no enfermamos porque el cuerpo nos quiera castigar, enfermamos porque el cuerpo nos quiere dar toques de atención para que le miremos. Entonces, señales son todos los síntomas que podemos asociar y que muchas personas normalizan. Caída de cabello, estar cansada. Eso es un síntoma, o sea,
vivir con energía no es un lujo, es un derecho fisiológico. O sea, estar vitalmente activa es algo que como ser humano va con nosotros, ¿no? Tener capacidad para movernos. Em, por supuesto, alteraciones en el ciclo, ausencia de ciclo. ¿Cuántas amenorreas posparto? Qué importante este tema y de qué poco se habla sobre ello. Sí, además la amenorrea es mi tema. Yo estuve en amenorrea casi toda una vida y recuperé la regla con 27 años. Wow. Y me quedé embarazada al mes, o sea, como que he estado sin regla toda mi vida, una regla y luego el embarazo. Normalizado, entiendo esto que estás O contando, sea, claro. yo lo normalicé, o sea, bueno, pues típica persona o sea, yo no me dedicaba a la salud, yo estaba en el mundo de la abogacía y mi motor a dedicarme a la salud fue entender qué le ocurría a mi cuerpo. Yo creo que soy una de esas 500.000 mujeres a las que le dan la píldora cuando somos muy pequeñitas. Estuve 10 años con la píldora y fue cuando decidí que me la quería quitar, cuando dije, ¿qué pasa? Que si no me tomo una pastilla, que yo pensaba que menstruaba con eso, pero no es una menstruación real, ¿no? Es un fake, porque anula a nuestros ovarios. Yo pensé dije, ¿qué es esto, no? Entonces, bueno, no me quiero meter con mi historia, que nos da para el podcast entero, pero sobre todo esto, la ausencia de ciclo, es algo que muchas personas dicen, bueno, fenomenal, no tengo regla, qué gusto, ¿no? Hasta que me quiera quedar un día embarazada y entonces, ¿qué ocurre aquí? Porque sin ciclo, dime tú cómo te vas a quedar embarazada, ¿no? Entonces, otro síntoma que muchas veces no sé si normalizamos, pero que pasamos por alto. Tipo, bueno, yo me siento bien. Tener infecciones de orina de repetición, ponerlos malitas cada poco. O sea, tener alergias. O sea, son cosas que no es que tenga alergia. O sea, yo no nazco con alergia y ya está. La alergia es una respuesta, sobre todo el sistema inmune que viene desde la barriga, de que tu cuerpo está reaccionando contra algo que no debiera. Entonces, son un montón de cosas que hablan de cómo está tu microbiota, cómo está tu barriga, cómo está tu intestino, que normalizamos. Hincharnos después de comer. Hinchazón, justo. O sea, sí, lo decimos con naturalidad. Estoy hinchada, mira qué barriga. me siento hinchada. O sea, claramente, Claro. si después de una comida copiosa, pues no estás como cuando te levantas por la mañana pero esas barrigas, yo recibo muchas fotos de pacientes, digo, pero si parece un embarazo de 4 meses, a las 3 de la tarde, no es normal. Gases constantes, no ir al baño. El tema del baño, por favor, que es un tema, ¿no? No ir al baño es otro gran síntoma obviado. Entonces, bueno, te estoy diciendo muchos, pero... No, me parece maravilloso todo lo que estás contando y bueno, creo que ayuda mucho a que entendamos mejor cuáles son esas señales, pues para decir, oye, algo pasa aquí, ¿no? Exacto. Y tengo que prestar atención a lo que mi cuerpo me Sí, está sobre diciendo. todo que no lo normalicemos, No. que levantemos la mano, que pidamos ayuda, que está ocurriendo aquí. Sí. Rocío, en cuanto a alimentación, claro, porque siempre se habla mucho de qué alimentos tomar en el embarazo, qué alimentos no tomar, para la salud del bebé. Yo creo que de esto hay mucha información, pero yo me gustaría centrarme en alimentos que debemos tomar estando embarazadas y alimentos que debemos evitar, sobre todo para el tema de la energía, ¿no? Yo creo que el tema de hoy es esa parte de la energía. Cuando estamos embarazadas nos encontramos muy bajas de energía, en la maternidad también, en la crianza. Entonces me gustaría centrarme en este tema concreto que creo que no se habla tanto. ¿En el embarazo? Tanto embarazo como crianza. Vale. Y la parte energética y hormonal nuestra. Genial. A ver, sobre todo, también como para ponerlo muy fácil, lo resume muy bien esta frase de más mercado y menos supermercado, ¿no? O sea, como en realidad alimentos cuanto menos etiquetas tengan mejor y sobre todo no escatimar en proteína. ¿Por qué? Porque hay proteína de calidad y cuando hablo de proteína me refiero a carne roja, que está como también muy en entredicho, pero es súper importante por su cantidad de hierro, de cofactores que son vitaminas del grupo B, o sea, esencial en el embarazo, que las demandas de hierro aumentan mucho y en un posparto ni te cuento, ¿no? Huevo, tiene un nutriente esencial que es la colina, que es esencial para memoria, para estado de ánimo, ¿no? Entonces los huevos de calidad, si pueden ser pues, de gallinas criadas en libertad, 0, 1, pues mejor. Sobre todo, yo si dijera, si podemos invertir en algo ecológico, que sea la proteína.
porque es ahí La donde... proteína. Exacto, sobre todo la carne de calidad de pasto, que, bueno, que esté menos expuesta a tóxicos ambientales, Antibióticos, etcétera. Entonces hay pescado salvaje, pescado chiquitito, pescado para evitar chiquitito. pescados Ujú. grandes, ricos en mercurio, etcétera. Luego, por supuesto, podríamos tocar algún tema de suplementación. Vitamina D es esencial, la famosa hormona, ¿no? Que también en embarazo me gusta que los niveles estén un pelín más altos, porque también los necesita el bebé, y en el posparto igual, sobre todo si está dando el pecho. Serían para mí eso, o sea, omega 3, que lo hemos nombrado con el Ujú. embarazo, que es DHA y EPA, Sí. que también recomiendo suplementarlo. Em, y eso para mí es como el esencial. Y luego ya podríamos entrar en individualizar mucho a la persona, pero yo no soy nada partidaria en estas fases, o sea, primero ser muy intuitiva, pero nada partidaria de hacer una restricción del carbohidrato, Ujú. porque ahora está muy de moda dietas keto, dietas low carb, como que Te parece quería que son la preguntar, todas panacea. estas dietas, ¿qué ocurre con estas dietas O en sea, al final estamos embarazos? restringiendo un macronutriente, que es la glucosa, es el carbohidrato, y hoy en día hay muchas corrientes de personas que dicen que no es un carbohidrato, no es un nutriente esencial, que podemos prescindir de él. Digo, pero si pudiéramos prescindir de él, ¿por qué la naturaleza nos da frutas y verduras tan Ujú. maravillosas? ¿Por Eso qué nos da es. tubérculos? ¿Por qué Mm. nos da cereales? ¿Por qué nos da legumbre? Yo no, o sea, si me tuviera que mojar, no estoy tan de acuerdo. Aparte que, ya más conectado con el ciclo menstrual, el carbohidrato estimula una hormona que es la leptina, que la necesitamos también para la ovulación, ¿no? Que tu cuerpo, que tu cerebro sienta que hay disponibilidad energética para activar todo el proceso. Entonces, para mí aquí hay una distinción importante entre el hombre y la mujer. El hombre sí que tolera mejor dietas bajas en carbos, que la mujer, generalmente. Luego va a depender, por supuesto, de la flexibilidad metabólica que tenga cada persona, y eso se trabaja. La flexibilidad metabólica es la capacidad que tiene el cuerpo de utilizar distintas fuentes de energía: energía rápida, glucosa, y energía más sostenida, que es la grasa. Entonces aquí podemos meternos mucho, pero dicho así como cortito, en momentos en los que necesitamos energía más rápida, un entrenamiento de alta intensidad, estoy súper cansada, el cuerpo te va a ir hacia la glucosa. Si vas a tener un día más sedentario, pues quizás es más interesante bajar un poquito ese carbohidrato y darle más aporte de grasa, porque te va a dar una energía más de liberación más sostenida. Ujú. Entonces, pero vamos, la conclusión es que no restringiría el carbohidrato y sería muy, muy intuitiva, como que insistir mucho a esa mamá a que esté muy conectada con lo que el cuerpo le pide. Y el embarazo es que, o sea, no hay momento más intuitivo que este, sobre todo el Ujú. primer trimestre, si es que el cuerpo te dice, quiero esto, o no Sí, quiero esto me da mucho totalmente, asco. O sea, es totalmente. que es como el momento en el que Mm. más intuitivas, por naturaleza Ujú. somos. Rocío, hablas de no restringir el carbohidrato. ¿Qué otros errores ves comunes en mujeres que quieren comer sano y al final lo que hacen es acabar saboteando su salud hormonal? O sea, hemos comentado un poquito, pero el ayuno... Esto en embarazo nada, ¿no? Ayuno en embarazo, nada A recomendable. ver, hay personas que vienen ya como muy entrenadas y con Ujú. mucha conciencia corporal, y, y que de repente ellas venían haciendo ayuno. O sea, yo lo que no recomiendo es innovar en el embarazo. No, no Es es decir, momento. si tú venías haciendo ayunos y te sientes súper bien, y quieres hacer, o sea, no te diría que hagas un ayuno de 24 horas ni de 18, pero oye, que haces tu ayuno de 12, 14 horas y estás fenomenal, fantástico. Ahora, que el cuerpo te hace run run, que tienes náusea, que tienes mareo, come, ¿no? O sea, Que darle de entonces, comer a ese ser, ¿no? Que está en nuestra exacto. O sea, estampa. en ningún caso soy de las de comes por dos, pero tampoco comes la mitad, ¿no? Porque Ujú. me da miedo engordar, porque, o sea, por favor, que esto, ¿no? Que a veces estamos más preocupadas en el embarazo por los kilos que estamos cogiendo que por el desarrollo. Entonces, y esto lo veo mucho, ¿no? Pero bueno, eso es un error que veo muy común, el tema de no escuchar al cuerpo y estar más pendiente de las horas que llevamos ayunando que de lo que las Ujú. señales que... O sea, desconectarnos, básicamente. Abusar de productos light.
¿no? El tema de los light, los yogures, Eso es importante, ¿no? Tomarlo todo entero, ¿no? Yo recuerdo durante mi embarazo Sí, tuve una nutricionista maravillosa sí, y recuerdo que me hizo ver, dice, no, no, los yogures enteros. exacto. Y yo no entendía mucho y dije, bueno, sí, esta señora que es experta en su campo me lo dice, pero Sí, sobre todo porque el hecho de que tú tomes un producto entero con su grasa implica también que todas las vitaminas liposolubles que lleva, vitamina A, vitamina D, las vayas a absorber. Si tú coges un lácteo y lo desgrasas, te llevas también las vitaminas todo, liposolubles. claro. Entonces, y aparte sacia menos, normalmente los lácteos desgrasados los cambian, o sea, les meten un poquito más de azúcar. Esto invito a que las que nos están escuchando cojan en el súper un yogur light y un yogur natural normal. Van a ver por 100 gramos que el yogur desnatado tiene menos grasa, pero tiene más azúcar. Entonces, bueno, el tema de abusar de edulcorantes tampoco es interesante porque afecta también a largo plazo a nuestra salud de la microbiota. Sobre todo la restricción del carbohidrato, que ya la hemos nombrado. Y en definitiva, a nivel nutricional veo mucho esto. Y si me permites, porque a mí creo que si hablamos de nutrición no puedo no hablar de la parte emocional, ¿no? Muy Creo importante. que en esta época, tanto en embarazo, sobre todo en el posparto, hacer mucha red de apoyo con otras mamis, ¿sabes? O sea, como que para mí eso forma parte de la nutrición, La tribu, súper importante. porque si no es una etapa muy solitaria, por mucho que tengas a tu marido, a tu familia, tal, o sea, creo que compartir con otras mujeres que están en lo mismo es nutrición para el corazón y va a hacer quizá que vivas ese posparto de una manera como mucho más calma y eso va a hacer que tomes mejores elecciones con tu nutrición también. Claro que sí. Entonces creo que esto es, para mí es como mi nutriente Qué bonito. esencial. Nutrición para el corazón, ¿eh? Mm, Me ha gustado mucho mm, esta frase. Mm. mm. Bueno, Rocío, ¿se puede mejorar el síndrome premenstrual, el insomnio o la ansiedad con la alimentación? Totalmente, o sea, no solo se puede, sino que es como camino para ello, ¿no? Em, me has dicho insomnio, síndrome menstrual Síndrome premenstrual, insomnio y y ansiedad. De ansiedad. los tres, el que más me interesa es el tercero, que La tenemos muchas ansiedad, mamis nerviosas, pero bueno, claro. de los tres, síndrome premenstrual, perdón, insomnio y ansiedad, Claro, a través bueno, de la pues por ir nutrición. por insomnio y ansiedad, porque están como muy de Sí. la mano, eh, hemos hablado un poquito como del cortisol, que es la famosa hormona del Mm. estrés, ¿no? Cuando tú entras en ese bucle de picos de ansiedad constantes, tal, lo que decimos, entramos como es como el huevo o la gallina, o sea, tengo estrés y como mal, tengo más estrés porque también me afecta a mis hormonas, entonces tenemos que cortar por algún lado. Yo ahí, como tenemos una parte animal que nos va también a conducir casi siempre, ¿no? A mí el gran aliado para esto es el movimiento. O sea, y me salgo un poco de la nutrición porque van de la Va mano. intrínseco, sí. Entonces, cuando tú te mueves, aparte de que hormonalmente se equilibran hormonas, son orexígenas y anorexígenas, que son hormonas que controlan nuestro ciclo de hambre-saciedad, generas también, hay una parte de liberación de ese estrés, de descarga. O sea, hablo de entrenar o hablo de darte un paseo, o sea, caminar. O sea, cuando salimos, Movimiento. moverse, cuando salimos a caminar, las ideas fluyen. O sea, y Mm. sobre todo si podemos en un lugar en el que pues podamos ver algo de verde, ¿no? Pues fantástico. Pero creo que esto te da un espacio también de silencio que permite que puedas escucharte un poco y entender qué necesitas. Y desde allí vas a poder decidir si ese día para ti nutrirte es irte a la panadería y comprarte una palmera, que ojo, fenomenal, si es lo que necesitas en ese Mm. momento, te va a generar calma, porque ojo, la glucosa también Genera calma, sí. baja Sí, sí, el sí. cortisol, Sí, sí, o sí. si necesitas una ensalada súper rica con aguacate, salmón, especias y tal, que eso te lo puede pedir el cuerpo también. Pero es todo para entender. Entonces, más que decirte un nutriente esencial, creo que sería cortar ese bucle del huevo a la gallina con el movimiento, porque vas a generar endorfina, vas a generar un estado de ánimo de más calma que te va a permitir tomar decisiones un poquito más libres y más conscientes. Y luego, el otro cajón o melón, ¿no? Sería el tema del síndrome premenstrual, que ahí sí que el enfoque es diferente,
porque al final cuando hablamos de síndrome premenstrual, aunque hay diversas causas, normalmente el factor principal es una dominancia del estrógeno o una mala gestión del mismo. El estrógeno es la hormona principal que es protagonista sobre todo en la fase de la ovulación, en el embarazo también, y o sea, necesitamos del estrógeno para ovular. ¿Y qué ocurre? Que cuando ese estrógeno, porque nuestro hígado no funciona de manera adecuada porque tiene un exceso de tóxico, porque estamos descansando mal, porque tenemos una alteración de la microbiota y no tenemos el microbioma, el estroboloma que se llama, que es la microbiota relacionada con el estrógeno, alterado. Bueno, diversas causas hacen que en la segunda fase del ciclo, que es esa fase lútea, no haya no haya una buena producción de progesterona y siga dominando el estrógeno. Eso es la fase premenstrual o síndrome premenstrual, que genera los síntomas típicos que conocemos. Inflamación, tengo pacientes que me dicen, es que yo tengo 2 tallas de sujetador más la semana de antes, o sea, no es normal eso, mucha sensibilidad mamaria, cambios de humor muy drásticos, o sea, sentir la menstruación es normal, tener estos síntomas no. Entonces, ahí una alimentación muy antiinflamatoria, muy rica en pescado azul, chiquitito, o sea, omega 3, carne de pasto. Aquí sí que te diría, podemos bajar un poquito el carbohidrato o priorizar siempre el tubérculo en torno al entrenamiento. Comer de temporada, o sea, fruta de temporada. Al final, si comemos de temporada, estamos comiendo lo que la tierra piensa Que que es es bueno bueno para nosotros en nosotros. esta etapa del año, según cómo está el sol, etc. Entonces, yo soy muy fan de comer conforme a nuestra geografía y conforme a lo que la tierra nos da en ese momento, ¿no? Entonces, el síndrome de vitamina D es súper importante, que nos dé el sol. O sea, estamos hablando de alimentos. El sol es otro nutriente. Entonces, exponernos al sol. Aparte que también te cambia el ánimo, ¿no? Entonces, en síndrome premenstrual, sobre todo te diría esto y, por supuesto, movimiento, porque va a ayudar mucho. Rocío, muchísimas gracias. Creo que en el episodio de hoy nos has dado, nos has abierto el abanico de opciones y de entender que es posible comer sano. Yo me voy de aquí con los deberes hechos en casa, preparar mis menús, porque es algo que la verdad que yo, como muchas mamis, pues hemos descuidado con la maternidad. Muchísimas gracias, Rocío, te agradezco Gracias a ti. muchísimo y nada, espero que te vaya todo muy bien. Pues mil gracias a ti, Inma, por el espacio, por el tiempo y nada, vamos deseando ver el episodio y ojalá sobre todo sirva a muchas mamis, que de eso se trata. Gracias, Rocío. Nos vemos pronto en un nuevo episodio de Respira.